Muy bien. Bueno, pues nada, pues vamos a ver entonces un poco lo que habéis trabajado y a partir de ahí, pues bueno, meteremos un poco de contenido y a ver un poco qué conclusiones sacamos en esta parte primera, ¿vale? Ok, bueno, pues vamos si queréis con el grupo uno. Bueno, no sé, ahora me he olvidado de la sesión grupo uno y sesión grupo 2, pero bueno, vamos a por el grupo de Valentín. A ver quién ha cogido la portavocía. Y entonces, Soc Maido. Jo ah, vale. Hola! Hola. Alguns companyes de sessions anteriors. Hola, voluntària. Molt bé. Pues, cadascú ha anat exposant un poc les vivències que ha tingut en diferents experiències, sobretot professionals, en contacte amb joves. I la veritat és que hem detectat bastantes situacions preocupants a nivell incipient o preocupants perquè evidencien ja situacions molt lamentables. No? Valentí parlava de la seva experiència en la presó que eren molt freqüents les agressions verbals. Es feia molt evident la figura del líder i després hem agafat un poc aquest referent del lideratge per veure què s'oposa a la figura del feble. El líder el que vol imposar el seu criteri, en el cas de la presó, fer-se, deia Valentí, l'amo del raconet, no? I clar, sempre el dèbil el que se n'és perjudicat i que és l'objecte de qualsevol tipus d'acció. I això ho veiem repetit en altres exemples. Ai, perdoneu, que estic en el centre i em volen dir alguna cosa les xiquetes. ¿A qué hora se abre el sitio? Sí, de 4 a 7. ¿Vale? Molt bé, molt bé. Les coses del directe, és el que té. Val, seguim. És així. Sí, després jo mateixa exposava que en situacions en les que he estat en els instituts i aquí mateix en el centre, en contacte directe amb els joves, m'han explicat casos vinculats amb l'ús de les xarxes socials que em sembla especial. I ara el mòbil, per favor, com pot ser? Especialment preocupant perquè els joves sembla que han interioritzat i han naturalitzat i normalitzat accions com supervisar el que fan amics i parelles en les xarxes socials, quantes vegades m'has donat el me gusta o no m'has donat, a la meva parella a qui li dona el me gusta o a qui no li ha donat el me gusta, t'he enviat un missatge i sé que l'has vist perquè et veig en línia i no m'has contestat, què dimonis estàs fent, que jo sóc més important que qualsevol altra cosa en aquest món. I una de les coses que més em va sobtar, divendres passat van venir unes xiquetes a demanar-me assessorament de parella perquè elles tenien molt clar que tenien unes relacions, de fet van vindre, és que tenim relacions tòxiques. I llavors, què vols que et diga jo? Si ja vens dient-me tu que tienes relacions tòxiques. Tot perquè havíem estat en l'institut portant l'exposició on toques el WhatsApp i vam estar parlant de estadístiques. Les xiques es van veure identificades i van vindre i m'explica una d'elles que, com que no es fiava de la parella perquè tenia evidències de que li estava posant els cuernos, llavors es va crear un compte d'Instagram fals i va estar rastrejant-lo i inclús tentant-lo per a que li diguera, contactar amb ella i li digués coses i ella tindre evidències per anar i dir-li, mira, si és que has estat intentant lligar amb mi i jo era fulanita de tal, saps? Bé, no podem arribar a aquestes situacions que poden ser el germe de situacions problemàtiques i conflictives. I en vinculació amb les tecnologies jo també parlava dels casos que hem vist que afloren arran dels videojocs, on sembla que a l'empar de que hi ha moltíssima gent jugant en línia simultàniament, s'estableixen vincles i contactes a través del xat que després poden derivar també en casos d'assetjament. Aquí tenim una llista llarga, comentava No problema. la companya, que ella treballa en la mancomunitat com a tècnica de joventut en poblacions més xicotetes i que li sorprèn veure que hi ha tantes mobilitzacions radicalitzades al voltant de qüestions de caràcter polític i que especialment ens comentava que li sorprèn
veure que aquells que més es mobilitzen són els més jovenets. Gent que d'entrada sembla, o podrien pensar els adults, que no tenen una mentalitat tan oberta a qüestions polítiques, que no som tan participatius o que no tenen les idees tan clares. Probablement és per això, no? Perquè quan més jove eres, pues el color gris en ninguna faceta de la teva vida i tampoc en la política pues el tens en compte, no? I et radicalitzes o et deixes portar de vegades per situacions extremes o radicalitzades que poden resultar preocupants. També crec que era Míriam que parlava de situacions de vandalisme i també Valentí que havien vist, que sembla que, bueno, que feia temps que no tenien evidències tan properes i que últimament, igual perquè els joves han estat molt tancats, que no saben com exterioritzar o com desfogar-se o com... Bueno, no pretenem justificar-ho ni molt menys, però pues, més situacions d'embrutar els espais públics, de destruir mobiliari i coses semblants. No sé si era Andrea que parlava de situacions de masclisme, que continuava considerant que estan especialment arrelats, no?, a la nostra societat i que generacionalment continuen heretant-se. Ai, perdona, sí, és que ara no recordo el teu nom, carinyo. I com no et sé... Anabel soc. Anabel, val. Bueno, me n'inventaré uns quants, val? Que jo soy muy de inventar noms. Estàs perdonada. Vale, moltes gràcies. Bueno, doncs pense que anaven per ahir els tirs, no, Anabel, quan parlàvem de situacions de masclisme que veiem que estan molt, molt reproduïdes. Després també parlaven de violència racista o xenòfoba, que he vist evidenciada també en diferents escenaris, no? Parlava Valentí que ha treballat també amb menors i que són tant els migrants com els és a dir, els receptors d'immigració poden gestionar rebuig en teoria, però també la gent que es mou bé i sembla que hi ha manifestacions de rebuig cap a altres, no? Cap als que els reben. Que és algo bidireccional, no unidireccional. No, Valentina, anaven per ahir les teves reflexions. I, bueno, pues posaven sobre la taula molts casos que jo ahir no vaig a dir explícitament perquè en l'entorn en el que em trobo en aquests moments no ho puc fer, però deien companys que sí que hi ha molts casos de confrontació, per exemple, entre àrabs i gitanos. Jo no he evidenciat situacions de violència física, però verbal constantment. És a dir, entra el gitanet i veu a l'altre aquí i es va escollar al cap, sí, mierda, val? El típic comentari que a mi em repateja, però que continuen soltant-ho i l'altre no s'ofèn perquè està acostumbradíssim a que li ho diguen. I jo penso, però bueno, encara estem així? Com pot ser? No m'ho puc creure. I què més? Per la condició sexual. Anabel també parlava i evidenciava casos de discriminació, que ella també havia estat en un centre amb menors, veritat, i que tenia un cas en concret d'un xiquet que a banda tenia una discapacitat però no era objecte per ser el més feble. Clar, sempre ens trobem que els més febles continuen sent in eternum l'objectiu de la maldat dels altres que fan de la intolerància pues, el seu camí. No? I el cas d'aquest xiquet pues, sembla que a banda ell pues, dia que volia ser princesa no? O reina o no sé com ho deia Anabel i que això l'havia convertit en blanc fàcil. Y yo no sé si me he deixat alguna cosa. Miriam, ¿me he dejado algo? No sé si la resta... Por aquí dicen que lo has hecho genial. O sea que... Muchas gracias, muy muchas gracias, dicen. También habla... A vosotros. Vale. Hablan también del efecto ghosting. ¿Qué es el efecto ghosting? Eso pregunto yo. Ahí me habéis pillado. ¿Qué es el efecto ghosting? ¿Quién lo señala? Maise, perdón. Sí, bueno, però Andrea lo quería explicar. Explícalo, Andrea. No, si vols dir-ho tu. A veure, explícalo tú, si ja ves tu, si tampoco... crec que és el ghosting es fa quan tu estàs parlant amb una persona, tot molt bé, i desapareix de repent sense donar-te motiu, sense que... Ah, se hace el fantasma. Sí, vull dir, desapareix i... Por eso digo, por decirlo... Sí, pero es una cosa que ahora mismo, o sea, con el tema del Tinder y todo eso, está afectando mucho emocionalmente a nuestros jóvenes y nuestras jóvenes, os lo digo en serio. Ya.
Fíjate. No sé si por el tema ese de celos que estaba comentando la compañera o, ¿sabes? De que no se fían, de que no tenemos ahí, están ya germinando todo eso, pero no sé, es una cosa que saldría para un curso. Que se anote, ¿no? Que se Para anote. tu autoestima. Bueno, pues nada, continuamos. Sí, no, vale, pero bien, ¿no? La verdad es que no lo había escuchado tan directamente y sí que, bueno, no es una violencia directa, pero sí indirectamente hacia la persona que lo sufre, desde luego que sí, está Muchas claro. veces intencionada. Exacto, por eso te digo, claro. Ah, Sí, personas lianas les llaman y cosas así, no sé, van así por el mundo. Pequeños psicópatas emocionales. No sé, son cosas así que están pasando pues, por redes sociales, por ejemplo. ya. Es Qué que el tema de mucho. las redes, el tema de las redes sociales, perdóname este pequeño paréntesis, el tema de las redes sociales va a dar muchos más quebraderos de cabeza en adelante de lo que pensamos, ¿no? Porque las nuevas generaciones, porque me puedo presentar yo ya como viejo, las nuevas generaciones están inmersos en todo ello. Claro, eso que ahora mismo te empiezas a buscar pareja con el Tinder, te haces un ghosting y te vuelves loco, ya te lo digo. O sea, eso estamos todos ahí, que el Tinder no es para jóvenes solo, pero que ahora Ya. más los jóvenes, pero ya te lo digo, que con gente de 60, 70 también se vuelven locos y locas, ¿eh? Ya ves, Madre. es como, pero tonto este, ¿por qué no me llama? Claro, empiezan a darle vueltas de alguien que Y a se han seguir a otro relacionado. y se vuelven adictivos al móvil todo el día. Y mira, me ha mirado esto, lo que habéis dicho antes, me ha mirado no sé qué, ha mirado a pues todo eso, tiene un falso, tiene 3 o 4 ahí falsos para mirar a otros. Pero eso a su vez refuerza actitudes de dominación y control. O sea, También, pues hombre, ahí estamos. Y de intermitencia. madre mía, molt bé. Daría para otro, daría para otro. No, desde luego, para analizarlo específicamente y lo que se está produciendo, porque además tiene mucha relación con algo que ya desde hace años se viene produciendo, que es, y se ha mencionado, las falsas identidades, y que incluso, bueno, hay programas en algunos países, que es el Catfish, que ha trabajado en este sentido, ¿no? Y que iba a descubrir qué había detrás de ese perfil, ¿no? Que había engañado completamente a la otra persona que se había relacionado solo a través de la red con montando imágenes y todo. Sí, sí. Bueno, pues nada, pues bien, habéis señalado varias cosas, bastantes cosas. No ha quedado nada en el tintero, entonces, en principio, entiendo, Maido. Entonces, vale, pues entonces damos paso al otro grupo, ¿vale? ¿Quién es la portavoz? Yo soy la portavoz. La portavoz. ¿Cómo te llamas, perdona? Me llamo Merche. Merche, vale. Ah, por ahí habían mencionado. Vale. Sí. Había Mi mencionado. compañera Maise, que me ha empujado a ser yo la portavoz. Bueno, nuestro grupo básicamente lo podríamos resumir en tema de pertenencia y de aquello que consideran diferente. Tema de pertenencia, por ejemplo, hemos hablado del fútbol y las bandas. Por ejemplo, el tema del fútbol es verdad que a los jóvenes les lleva a esa violencia tan fuerte. Incluso, por ejemplo, o sea, cuando yo tengo sentimiento de pertenencia a un equipo de fútbol, me enfrento a otro, me da igual que sea, vamos, mi vecino de al lado, simplemente porque no compartes ese sentimiento de pertenencia tan fuerte conmigo, entonces me enfrento a ti. Hemos hablado eso de sentimiento de pertenencia en cuanto a fútbol y bandas. También, por ejemplo, el tema del machismo también ha surgido. Hemos hablado del bullying, pero desde una perspectiva a lo mejor más de aspecto escolar, creemos que se da más ahí. Una violencia psicológica, por ejemplo, uno de los compañeros ha dicho que realmente una violencia explícita en su pueblo no ha visto, pero sí el tema de por ser diferente. Lleva gafas, está gordito, lo que sea, pues me enfrento a él. Obviamente no es una violencia de que voy a generarte una agresión, pero si yo todos los días me estoy metiendo contigo, pues también es un tipo de violencia. Luego también otra compañera ha hablado del rechazo, lo que hemos dicho, simplemente por considerar a una persona diferente o por creer que tiene menos capacidades. En este caso, por ejemplo, de diversidad funcional. O sea, consideramos que una persona con diversidad funcional no va a ser capaz de hacer ciertas cosas. Luego también, al final hemos derivado hablando también de esa visión tan negativa que los medios dan de los adolescentes. Es verdad, y no podemos obviar que la violencia entre los jóvenes existe,
pero también hacen muchas cosas positivas, pero eso a veces los medios pues no lo recogen. Sí. Y no sé si me quedo con algo. Hemos hablado de tribus urbanas, por ejemplo. No sé si me quedo algo. Mis compañeros me pueden decir si me dejo algo. Eso es que no. El silencio otorga. Por eso, Y por nada. violencia un poco intrafamiliar, que Inma también lo había apuntado y que se ha dado mucho en el tema de ahora, sobre todo con el confinamiento. Nosotras trabajamos en servicios sociales, el tema del EIA y eso, pues que ha causado, claro, mezclado con drogas, mezclado con agresiones, mezclado, pues eso, violencia física con familia, con todo. O sea, es un tipo de violencia que quizás tampoco está ahora de manifiesto, pero que está en nuestros jóvenes, por supuesto, y en más de la población, de todo. Es que, vamos. Pero te refieres, Maise, de padres a hijos, bidireccional. Sí, intrafamiliar, porque puede ser incluso con personas mayores. Intrafamiliar me refiero a los hijos y a los padres, porque hay muchos adolescentes que, claro, en confinamiento no puedes salir, pero yo quiero fumar porros, por ejemplo. No me dejas salir y no me dan dinero, ¿no? ¿Sabes? Y no me dejas salir, pero yo necesito estar con mi pareja, ya. Me tienes que dejar ya. Si no, me mato, si no, ¿sabes? Y si no te pego, y si no, y necesito fumar porros, y si no, y me da igual que me pillen, y me da igual que me lleve la policía, me da igual todo. Entonces, claro, eso se está dando. Ahora no sé si se está dando pues no sé, la importancia, a lo mejor, no sé, para que lo sepamos todos o no sé, pero nosotras somos totalmente conscientes porque trabajamos día a día con esos casos. Vamos, nos lo cuentan nuestras compañeras. Era lo que apuntaba Inma, creo. Claro, ahí en ese campo, claro, indudablemente, cuando hablamos de violencia intrafamiliar, primero tenemos que hablar de qué formato educativo o qué formato ejemplarizador está dentro de esa familia, ¿no? Y si ha funcionado o no ha funcionado, lógicamente, porque cuando no hay límites o no hay una autoridad patente o referente que le sirva además de ejemplo al chaval y en positivo, pues claro, esto se desmadra muy fácilmente. Es que tampoco es la situación que teníamos. Son gente que no podía salir a la calle, que no podía ir a clase, que todo el rato el miedo, el miedo, el miedo, el miedo. O sea, no podía ver a sus abuelos, no, ¿sabes? Son situaciones de olla de presión generadas a raíz Sí, de sí. COVID. Ya no me refiero, sino intrafamiliar, porque es que no hay ningún remedio ya. O sea, gente que comparte a lo mejor habitaciones en una casa, familias, 2 o 3 familias. Yo trabajo en Cáritas y es como en plan, vamos a ver, es que te va a llevar mal sí o sí. Si es que... Ya. Sí, que por mucho que lo hayas podido, COVID también, sí, que aunque no me hablo de desestructurado, sino en una misma familia que se lleve bien, todo bien, yo con mi pareja madre mía, me puedo matar, no sé. Ahora se pone él con el Tinder, y que ya, ¿sabes? Ya hay, claro, me hace un ghosting, yo qué sé. Es que es eso, en confinamiento no te puedes salir a ver otras cosas, no, claro, si eres infiel te pillan enseguida, pues todas esas cosas. Es intrafamiliar. Sí, no. Uy, ¿cuántas veces bajas al coche? Pues mira, ghosting, claro, estamos ghosting en casa. Pues por eso que es que al final es que es intrafamiliar, porque es que no puedes salir de la familia, es que estás ahí todo el día en la familia. Te saturas y esa ya... Claro, eres adicto al trabajo o a la familia, porque es que... Y al final esa saturación puede llevarte a situaciones extremas, ya. Por mucho que te hayan educado y ejemplarizado, ¿no? Señalas. Claro, no, eso ya no... Eso se anula en 3 meses de confinamiento total. Normales, hablamos ya de situaciones ya extra normales ya. Vale. Ok. De pandemia mundial, que vamos a superar esto. Es a nivel mundial. O sea, una pandemia. Es que no es cualquier cosa. O sea, ahí vamos a tener No, indudablemente. Y además os aviso que nos queda todavía un ratillo. O sea que eso ya... Pero bueno, no sé si a situaciones como de marzo a mayo de 2020, pero sí que indudablemente, bueno, esto lleva su tiempo. Bueno, que sería otro tema a analizar y cómo la pandemia ha influido en el desarrollo de determinadas actitudes. Desde luego, en el ámbito de violencia de género ha quedado más que claro. Se ha constatado, por desgracia, que ha habido un aumento de denuncias y de casos de violencia de género durante el periodo de confinamiento total, ¿no? Entonces, eso lo deja muy claro y además es muy evidente que pues eso, la víctima vive todos los días con su agresor y entonces, pues eso, la situación es extrema. Más allá de estos casos que has explicado tú, ya sería un ámbito más de relación de pareja, ¿no? Que por eso
me he sonreído antes con lo de mato a mi pareja, desde el punto de vista en que no sé si te referías a tú si vivieras con tu pareja, pero sí, sí desde el punto de vista de cómo se ha vivido esa situación, desde luego que en ese ámbito sí, en ese ámbito sí que ha quedado muy claro, ¿no? Por desgracia, y vamos a ver de aquí en adelante. Bueno, pues habéis dicho varias cosas, ¿vale? En un principio, si reunimos todos y relacionamos todas, pues nos puede entrar un poco de depresión en parte, porque, bueno, pues son unas realidades que ahí están y que no son puntuales, ni son aleatorias, ni excepcionales, por desgracia, sino que en algunos casos se están generalizando, ¿vale? Habéis hablado. Fijaros que a veces, bueno, se podía confundir, pero no hay problema. Ahora me quedo con un tema, el de pertenencia, me lo quedo ahora para mí, porque va a ser era la segunda parte después de este pequeño trabajo que hemos hecho, que además os agradezco y que me parece muy bien el trabajo que habéis hecho en ese sentido. ¿Vale? Dejo a un lado lo de pertenencia, que va relacionado con lo que hablabais también de movilizaciones radicalizadas, ¿vale? Por signo político. Y yo creo que también va relacionado con el vandalismo en parte, ¿vale? En otras ocasiones posiblemente no, pero en parte sí que va muy relacionado. Quiero decir, ahí hay tres ítems que habéis señalado que están muy interrelacionados, que están muy conectados, ¿vale? Y que ahora lo abordaremos con uno de ellos, ¿vale? Cuando habléis de violencia racista o xenófoba, ha estado bien en apuntar en el ámbito bidireccional, ¿vale? Porque es lo que hablábamos ayer, quiero decir, hay que trabajar con unos y con otros, porque el ser de una determinada procedencia y el haber vivido una experiencia a lo mejor de discriminación por tu condición no es garantía de que tú a su vez no la desarrolles hacia otros en ese sentido, ¿no? Por eso se hablaba de, bueno, pues a veces la confrontación entre árabes y gitanos. Bueno, pues yo lo he visto entre gitanos y personas senegalesas o etcétera, etcétera, etcétera. O exclusión de unos respecto a otros en determinados espacios y ámbitos, ¿no? Entonces, eso está muy bien escenificarlo y visibilizarlo porque a la hora de trabajar y de promocionar la tolerancia, evidentemente tenemos que tener una amplia visión, unas miras bastante abiertas para no descartar que cualquier persona, independientemente de su condición, pueda inmiscuirse en todo lo contrario a lo que supone la tolerancia, ¿no? Con lo cual, bueno, en ese sentido no me ha sorprendido y además, bueno, lo habéis mencionado como violencia xenófoba o racista porque normalmente va en esa línea. Y bueno, otras cuestiones que habéis señalado, sobre todo habéis incidido también en el uso de las redes sociales, que bueno, ese es un ámbito que vamos a dejar respecto bueno, pues respecto a cómo se puede educar en el ámbito de las redes sociales, lo vamos a trabajar en buena parte el miércoles que viene, ¿vale? Para también abordar desde el ámbito del discurso de odio. Antes de que nos vayamos, os voy a dejar un ejemplo que nos iba de punto de partida, ¿vale? Si no se me olvida también, como el tema de los materiales ayer, ¿vale? Pero lo vamos a hacer así. Pero indudablemente yo voy a compartir una cosa para que analicéis si todas las conclusiones a las que habéis llegado, ¿vale? Y todos los hechos que habéis detectado y habéis recogido, que en una parte importante también son situaciones de acoso. Hablaba un compañero o una compañera, no recuerdo ahora bien, estaba sobre todo, lo situabais en el ámbito escolar, ¿vale? Indudablemente lo situamos en el ámbito escolar porque los jóvenes hasta cierta edad pasan 3/4 partes de su vida en el ámbito escolar. Entonces, la verdad es que la violencia en el aula o el acoso escolar nunca ha sido bien conceptualizado, porque en realidad lo que ocurre en la escuela es una proyección de lo que harían en la calle si no estuvieran en la escuela y tuvieran el mismo nivel de contacto o de vivencia, ¿vale? Con lo cual es simplemente que nos cambia el espacio, pero la situación y el cómo abordarlo es lo mismo, ¿vale? Porque al final se basa en actitudes que han ido adquiriendo o que han desarrollado durante un tiempo determinado, ¿no? Y como bien decías, pues eso, fijaros que habéis hablado mucho, tanto de la violencia psicológica, que muchas veces es mucho más impune, cuidado con este detalle, porque sí es verdad que hay jóvenes que lo manejan, saben perfectamente el tema de lo legal, que no vamos a abundar en este curso, pero el tema de lo legal, muchos jóvenes lo tienen un poco conocido a pie de dedillo, ¿no? Y entonces saben muy bien que a lo mejor un insulto o una mirada o una intimidación no va a llegar a ningún lado respecto a consecuencias. Y entonces es lo que más suelen practicar, ¿vale? Eso lo hablaba con unos chavales de Agos
que están autocreándose como grupo de apoyo en el instituto para trabajar situaciones de acoso y estamos ayudándoles en ese sentido. Y ellos lo decían, es que lo que nos hemos ido encontrando, sobre todo en el ámbito de homofobia, ha ido principalmente en el ámbito psicológico, en ese sentido, en acosar desde el punto de vista psicológico. Y es un elemento muy grave que socialmente a veces no se ve. Bueno, no se ve, no se le da importancia, no se le da la gravedad que a una agresión física, que nombrabais los medios, que en los medios de comunicación no va a aparecer igual una paliza que un acoso psicológico en cuanto a dimensión que le van a dar de importancia y de gravedad, pero que a la hora de analizar estas realidades y el fenómeno de la violencia tienen el mismo nivel, ¿vale? Tienen el mismo nivel. Por eso os decía ayer que en un momento dado no me expresé del todo bien, pero por eso os señalaba ayer que a veces determinadas acciones de ciberodio o de ciberacoso, ¿vale? Una u otra, generan mucho más daño en la persona que una torta. Y la torta es daño, es grave y te genera una situación también psicológica. Pero en muchas otras ocasiones ese otro ámbito genera más daño, ¿no? Entonces, ahí hay algunos jóvenes que saben que puede pasar desapercibido, es más difícil de detectar en ocasiones, incluso en un ámbito escolar muchísimo más complicado, y saben perfectamente que puede no tener ninguna consecuencia, ¿no? Y entonces, bueno, pues esa situación, como habéis señalado, pues sí que incluso ha aumentado desde que estamos viviendo este tipo de realidad, ¿no? Entonces, porque ha aumentado el uso de las redes sociales, ha aumentado las situaciones de no poder ir a sitios, etcétera, etcétera, y ha aumentado más allá incluso del instituto, del ámbito escolar, ¿vale? Se están produciendo menos casos en el ámbito escolar y más casos en los móviles, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Esa es una realidad grave en ese sentido. Pero os voy a compartir esto que os decía, nada, eh, una pequeña, ay, no me sale el nombre, lo que hay en un Power, es un pequeño panel, ¿vale? Para que veáis eh, cómo al final puede coincidir las cosas. ¿Lo veis, no? ¿Lo veis? Vale, exacto. Vale, voy a dar al F5, como me dijo ayer Pascual. Vale, perfecto. Vale, ok, bueno, no voy a incidir mucho en el ámbito de la violencia, creo que ahí la mayoría o todas y todos lo tenéis bien claro, pero bueno, sí que es verdad que desde nuestro trabajo incidimos bastante en el lugar de la víctima y luego posteriormente, lógicamente, en el lugar del agresor. Hay ocasiones, como habéis señalado, donde hay situaciones donde, como algunas veces señalan algunas personas y algunos teóricos, el agresor también puede ser víctima, ¿no? Es decir, víctima de cómo se ha desarrollado, de en qué ámbito ha estado, etcétera, etcétera. Como veremos posteriormente al hablar de que no está del todo apropiadamente señalado de tribus urbanas o bandas, ahora luego lo definiremos mucho mejor, hay veces que no, que el agresor nunca ha sido víctima, pero ha decidido desarrollarse como agresor, ¿vale? Pero en otras ocasiones sí. Pero sí que da, bueno, hay que tener en cuenta tanto a la víctima como a las víctimas indirectas y la situación de los agresores, que aunque van con la intención de causar daño, de siempre justificar ese daño y de para qué van a hacer ese daño, pues lo que habéis dicho, ¿no? Pues incluso en el ámbito de las redes sociales, ¿no? El cómo controlo a mi pareja, cómo controlo a mi novia, cómo señalo a este otro porque es distinto, cómo acoso a aquel porque tiene gafas bueno, es que lo hago porque tiene gafas y me da asco, ya tengo la causa y la instrumentalidad del asunto, ¿no? Entonces, bueno, genera una relación de fuerza, de poder, de dominio, que señalas muy bien, de liderazgo, que suele ser dañina, cruel y maligna. Pero bueno, sobre eso, que creo que la mayoría lo tenéis claro, sí que es verdad que hay que conjuntar y respecto a todos los ejemplos que habéis puesto y las situaciones que habéis vivido, sí que, si lo veis, coincide en tres puntos más o menos globales, ¿vale? Que es donde suelen ubicarse los elementos de la violencia en tres racionalizaciones concretas. Por un lado, la mentalidad machista y patriarcal, ¿vale? Y aquí lo habéis señalado, cuando habéis hablado del uso de redes sociales, que ya lo he mencionado, aparte de los videojuegos, que es otra realidad también de relación de dominio y poder por los chats, ¿vale? O cuando habéis hablado de la violencia intrafamiliar, o cuando habéis hablado pues eso, de las situaciones de machismo como tal, ¿no? Están en ese ámbito, en ese marco. Y estos tres elementos suelen estar conectados a su vez. ¿Qué quiere decir la competitividad más sana? Bueno, pues eso de ser el mejor, de ser yo mejor que el otro, de a ver qué detalles o qué
elementos en mi persona suponen que estoy por encima del otro, ¿vale? Y luego lo que lo enlaza a su vez, que es el rechazo y la fobia hacia el otro. Habéis hablado de diversidad funcional, habéis hablado de condición sexual, habéis hablado de situaciones de xenofobia y habéis hablado también del elemento de la pertenencia, ¿vale? Pues al final, si lo conjuntáis todo y lo relacionáis, ¿vale? Son los 3 elementos que están conectados y que normalmente se aplican a cualquier situación de violencia en nuestras sociedades, ¿vale? Estamos hablando sobre todo en nuestro continente, pero bueno, podría extrapolarse a otros ámbitos, ¿no? Identidad machista o patriarcal, competitividad malsana y rechazo o fobia hacia el otro, ¿vale? Luego hay otro elemento muy importante, ¿vale? Habéis hablado de movilizaciones radicalizadas o de vandalismo, ¿vale? Y eso muchas veces tiene también su conexión en paralelo como contexto donde se produce en lo que se llama una anomia social, que lo estamos viviendo hoy en día, ¿vale? Y que es lo que en parte tenemos que trabajar desde vuestra posición, no solo desde la nuestra como asociación, sino de vuestra posición, es decir, trabajar para que estas situaciones no sean indiferentes, ¿vale? No generen una anomia social, una falta de perspectiva y una falta de conciencia de lo que está sucediendo, ¿no? Porque al final, bueno, pues un día alguien rompe una farola, o un chaval en este caso, por poner el elemento juvenil, otro día alguien insulta a otro en una movilización y al siguiente día alguien pega a alguien a raíz de eso también. Y bueno, así una serie de elementos que como los estamos viendo casi todos los días, pues estoy banalizando esa violencia. Y al banalizar esa violencia, prácticamente la justifico de forma indirecta. ¿De acuerdo? Entonces, eso es uno de los elementos esenciales con los que hay que trabajar en todas aquellas herramientas que desarrollemos. Es decir, buscar que todo joven, primero, tenga conciencia de lo que supone la violencia y de las consecuencias que puede tener, trabajar con él dónde origina su violencia, del tipo que sea, ¿vale? Que ahora os señalaré algunos tipos que radican en parte de lo que habéis señalado, y a su vez que su entorno le dé importancia a eso, a esas situaciones en las que se está viendo inmersos, como agresor o como víctima, indiferentemente, ¿vale? También se señala a veces pues, una cierta desorganización social. Eso actualmente hoy no nos ocurre, pero en parte sí. Es decir, toda esta pandemia ha llevado a extremar, a generalizar aún más situaciones de riesgo de exclusión o situaciones de falta de posibilidad de tener todas las necesidades básicas cubiertas, ¿vale? Y eso conlleva también muchas veces a implementar situaciones de violencia que a lo mejor en cualquier otro ámbito o situación no se hubieran producido, pero que aunque yo esté muy bien educado, pues a veces saco la agresividad que la puedo convertir o transformar en violencia, ¿vale? Esa agresividad que tenemos innata todos y todas, que nos acompaña como seres humanos racionales, pero que nos acompaña como seres animales, ¿vale? Entonces, esa agresividad la puedo transformar en violencia en un momento dado si las situaciones son muy extremas y de grave riesgo de exclusión, o como las que ha comentado Maise en algún momento, ¿no? También, ¿de acuerdo? Y luego, normalmente, también lo habéis mencionado, está claro. Otro elemento fundamental, por un lado, los medios de comunicación. A través de los medios de comunicación se suelen sacar, se suelen digamos, visibilizar innumerables actos violentos. Son una de las cosas más noticiables. Además, no se trabajan desde un ámbito pedagógico o ejemplarizante, sino principalmente se trabaja en un ámbito sensacionalista o amarillento, ¿no? Y entonces los medios de comunicación influyen en eso, en ese desarrollo de actos violentos y en lo que acabamos de decir de generalización y banalización. Influyen muchas veces. Cuando una cosa, esto como lo que, no, perdonadme la comparativa, no es que sea exactamente así, pero esto es como lo que eh, el jefe de propaganda de este individuo que se llamaba Adolf Hitler señalaba, ¿no? Goebbels, una mentira repetida 100 veces se hace verdad. Bueno, pues en este caso, sacándolo de ahí, una realidad que no se le da el tratamiento apropiado, pero que se generaliza constantemente, al final se le va dando una banalización muy peligrosa, ¿vale? Junto con, bueno, pues lo que ahí se señala, ¿no? Y lo que habéis vosotros mencionado, páginas web, foros, blogs, Tinder, todas aquellas herramientas en redes sociales y nuevas tecnologías que yo incluso me puedo perder ya, he intentado estar al tanto y tenga Instagram, pero ya llega un momento en que uno le dejan fuera de juego, ¿no? Y bueno, pues también web y sites donde ellos pueden acceder y que en el ámbito de la radicalización y de lo ultra, pues en este momento estamos hablando de más de 4.000 webs a las que se puede tener acceso,
¿vale? Que están ahí abiertas al acceso de cualquiera y que normalmente no filtran si eres menor o no. Directamente puedes entrar sin ningún problema, ¿vale? Y entras como menor, en parte por lo que señalaba también Maido antes, en el otro grupo que habéis hablado, que muchas veces pues es falta de información, falta de conocimiento, miedo, y al final esa amalgama de factores te llevan a que a lo mejor la subcultura de la violencia es la más apropiada, ¿no? Y luego pues añade pues eso, lo que habéis también indicado, ocio y subcultura de violencia. Cuando hay videojuegos que promocionan eso y otros elementos y otros productos culturales, pues se añade, es otra chispa que se añade al fuego de la banalización de la violencia, ¿vale? Y en ese sentido, pues bueno, pues ahí tenéis. Nos encontramos con diferentes tipos de violencia que hay que tener en cuenta porque afectan a los jóvenes, ¿vale? Normalmente esto ya lo hemos hablado, violencia contra la mujer, misógena, ya no solo violencia de género, sino violencia misógena, ¿de acuerdo? Acciones terroristas, ¿vale? Aquí esto nos puede dar la sensación que está muy por encima de nosotros, pero también son acciones terroristas cuando un grupo de jóvenes se une para generar un daño en algún patrimonio, ¿vale? Por eso decía que a veces cuando el vandalismo es intencionado hay que también saber dónde está su origen y dónde poder detectarlo o localizarlo, ¿no? Luego, la violencia ultraneonazi, que la dejo para ahora, para escenificaros un ejemplo a través de un vídeo, un audiovisual, que no es uno de los elementos de violencia ultra en la actualidad, ¿vale? Que a veces está invisibilizado por el protagonismo que están teniendo determinadas formaciones políticas, pero que está ahí y que existe, que va más allá de esas formaciones políticas y que siguen captando a jóvenes de forma directa, ¿vale? Nosotros estamos haciendo seguimiento desde diciembre, creo que van a ser un grupo de 14 o 15 chavales de diferentes niveles de la ESO a bachiller que han formado una cédula en un instituto de la provincia de Valencia Ciudad, ¿vale? Y bueno, pues ha empezado un mayor que estaba en primer bachiller, que es como el jefe, el líder, que se llama ahí también, y ha ido haciendo su propagación de qué mal estamos, lo mal que lo hacen algunos, el daño que hacen determinados colectivos o qué asco dan otros. Y ha ido generando acólitos y adeptos y creando problemas y situaciones problemáticas en ese propio centro, ¿no? Pues estamos ahora trabajando también con el profesorado y bueno, y con el profesorado global, la verdad, voy a decir con los tutores más específicos de esos grupos donde están estos chavales con determinadas problemáticas, donde por daros un ejemplo de lo que hablábamos antes de que no siempre responde a una situación de desestructuración, es decir, ahí hay chavales que sus padres y madres son de clase media, alta o similar y que no tienen ningún problema en principio en su vida particular, ¿no? Pero que, por ejemplo, uno de ellos, pues su padre es uno de los fundadores de España 2000. Entonces, bueno, pues esto va de generación en generación. Esa es la cosa, ¿no? A veces. Entonces, bueno, y esta violencia ultra, pues eso, como ahí veis, pues ha generado, esta violencia ultra ignorancia ha generado, pues hasta el día de hoy, ya no cerca, sino más de 100 víctimas mortales de crímenes de odio. Y os llamo la atención sobre el cuarto punto, porque lo habéis señalado. Y es importante distinguirlo para que nos quede más claro respecto a cómo detectarlo en los chavales, que es uno primero de los elementos de trabajo para prevenir la tolerancia, fomentar la tolerancia y ayudar a aquellos que lo necesitan, lógicamente, ¿vale? Habéis hablado de bandas y de tribus urbanas, ¿vale? En un momento dado. Bien. El concepto de tribu urbana no está bien usado y, de hecho, lo ha seguido usando en el ámbito policial, pero sigue sin estar bien usado, ¿vale? Había una brigada que se llamaba la Brigada de Tribus Urbanas, ¿vale? Porque una cosa son las tribus urbanas, es decir, aquellos jóvenes que deciden ser mod, o aquellos jóvenes que decidían ser rocker en su momento, o aquellos jóvenes que deciden llevar una determinada estética y una determinada visión de la vida, ¿vale? Pero eso son las tribus urbanas. Si adjudicamos violencia a tribus urbanas, estamos generalizando más hacia el ámbito juvenil de lo que podemos pensar, ¿vale? Y estamos incluso a algunos jóvenes haciéndoles que se refuercen un poco en su autoexclusión del resto de la sociedad, en ese sentido, ¿no? Entonces, las tribus urbanas son tribus urbanas y luego existen bandas mafiosas, está claro, y bandas violentas, eso sí, ¿vale? Que pueden ir desde aquellas que están relacionadas a veces con la falta de arraigo y sensación de pertenencia a nuestra sociedad de personas de origen inmigrante, como podrían ser aquellas bandas que están relacionadas con los Nietas, con los Latin King o con los Dominican Play, o puede ser simplemente, pues eso, grupos de chavales heterogéneos, grupos de jóvenes heterogéneos, pues en marroquí, español,
de Argelia o no, o de otros lugares, que se unen porque por determinadas circunstancias de cada uno han decidido que la mejor fórmula para salir adelante y para vivir lo mejor posible es en el ámbito de la violencia y de la extorsión a determinados jóvenes o a otros menores o adultos, ¿vale? Entonces, ahí hablaríamos de bandas violentas en ese sentido. Aquí, perdonadme, porque no lo he modificado de un compañero, ¿vale? Pero no hablaríamos de bandas juveniles, ¿vale? Porque esto sería un elemento también, ya le echaré luego la regallina, esto sería un elemento también de estigmatización en ese sentido. Estaríamos hablando de bandas violentas o violencia urbana violenta. Violencia urbana porque se da en las ciudades, ¿de acuerdo? Ese sería ese elemento. Que está desligado de la violencia ultra, sea de ultraizquierda o ultraderecha o neonazi, ¿vale? Está desligado en ese sentido. Son dos realidades distintas, incluso los perfiles de aquellos que se inmiscuyen en unas o en otras son totalmente distintas. Sí que es verdad que a veces coinciden, sobre todo en violencia neonazi, que se mueven también en el mundo de la droga, como algunas bandas violentas, pero son coincidencias. El perfil de los jóvenes o de los chavales que de forma muy general se suelen implicar en unas realidades o en otras es radicalmente distinto, ¿vale? Bien. Y luego, bueno, pues lo que habéis mencionado, violencia en el ámbito escolar, violencia hacia la infancia, en ese ámbito intrafamiliar que señalabas, por eso te preguntaba, y normalmente hacia padres, madres de ancianos, ¿vale? Ahí hay un ámbito se le llama en estos momentos edadismo o violencia por edad, ¿vale? ¿De acuerdo? Es otro elemento también a tener en cuenta, sobre todo porque además durante la pandemia, no solo por la convivencia con padres y madres todos los días, que normalmente no se tiene, sino sobre todo porque durante la pandemia hubo mucha focalización y estigmatización hacia las personas ancianas, que luego se derivó, como hablamos ayer, hacia las personas jóvenes, y esa estigmatización ha tenido consecuencias a veces de un mayor maltrato, ¿vale? Y luego tenemos otros escenarios, desde abusos policiales, evidentemente, si las fuerzas de seguridad están para garantizar nuestra seguridad y nuestra buena convivencia, pero hay veces que hay determinados individuos pues, que lo han interpretado de otra forma, totalmente distinta, ¿vale? Y con determinadas ideologías también. ¿Vale? Eso existe y es real. Y afecta a los jóvenes, porque muchas veces hay determinados chavales que han iniciado un poquito en el camino digamos, de lo delictivo o de lo violento y al recibir determinados abusos, pues lo que hacen es esforzarse aún más y generar una actitud mucho más antisistema que lleva a situaciones a veces extremas en ese sentido, ¿vale? Es lo que hablamos con los grupos ultras y neonazis, que siempre va un ámbito, digamos, va un corolario antisistema en su forma de ver la vida, ¿vale? Eso es un elemento que está ahí. Vivimos en un sistema que no es perfecto, que es mejorable por todos lados, pero tampoco podemos traducir en que la violencia es la mejor forma para cambiarlo o transformarlo. Pero ellos se mueven en ese ámbito. Y luego, como os decía, pues otros escenarios. El deporte violento de por sí, la gente que se mueve en ese ámbito, pues ya tiene una agresividad muy desarrollada hacia el ámbito de la violencia, hacia el ámbito de hacer daño. No es una reacción defensiva, es el ámbito de hacer daño. Aquí veis los ejemplos de kickboxing, Foucault, etcétera. ¿Vale? Y bueno, pues grupos mafiosos, relacionados con el consumo de drogas, etcétera, etcétera. Eso ya sería un ámbito más generalizado que donde posiblemente pues no nos lleguen o no lleguemos nosotros a ello. ¿Vale? Y aquí os dejo simplemente lo que estamos empezando ahora, con un material didáctico que os dejaremos luego en los enlaces publicados. Esto ya os adelanto, pero con todos aquellos que estáis en asociaciones o en centros de información juvenil, os iremos señalando para buscar adhesión y actividades relacionadas con esta campaña. ¿Vale? Como veis, es campaña Esto es Violencia. Esto es un pequeño paréntesis de publicidad, entre comillas. Es campaña Esto es Violencia. ¿Vale? Y como veis, contra los delitos de odio violentos, perdón, que luego especificaré un poco respecto a las respuestas que nos habéis dado en el cuestionario. La violencia machista, para dejarla muy clara, porque es uno de los elementos más en punta en estos momentos, más en progresión peligrosa, y los grupos urbanos violentos, donde encontraríamos lo que decíamos. ¿Vale? Bien. Vale. Pues nos quedamos ahora. Ahora. Vamos ahora concretando en este sentido, ¿vale?
Es decir, cuando alguien se introduce la violencia ultra y neonazi, ¿vale? Ahí tenéis algunos ejemplos, son los más extremos, una parte, incluso de simbología, que no creo que nos dé tiempo, pero intentaré aportar un enlace el próximo día en ese sentido, porque eso también es muy importante. Es decir, muchas veces en determinados grupos como los de estas características, hoy en día, de forma general, no llevan una estética determinada que nos permita detectar que un joven se está inmiscuyendo en este tipo de grupos o que está participando en ellos o se está haciendo militante, ¿vale? Sino que muchas veces funciona por determinada simbología que va más allá de la que tiene este señor en la nuca. Bueno, este señor, por decirlo así. De la que tiene este hombre en la nuca, eso ya está un poco desfasado en su utilización. Se sigue usando, pero hay más de 50 símbolos y acrónimos que utiliza para comunicarse entre sí, ¿vale? Entre ellos, por ejemplo, uno de los más usados es el 18 y el 88, ¿vale? Que no sé si lo habéis escuchado alguna vez o habéis tenido noción. Hacen referencia, son acrónimos referidos al abecedario nuestro, ¿vale? Al abecedario castellano. Y en ese sentido, el 1 es la A y la 8 es la H. Y ahí ya podéis deducir un poquito. El 18 sería nombrar al Führer, a Adolf Hitler, y el 88 sería decir Heil Hitler, ¿vale? Luego hay otro tipo de acrónimos que señalan como AHTR, ¿vale? AHTR, que es una digamos, son las siglas, ¿vale? De lo que ellos dicen, un mensaje que se da mucho entre ellos, entre los más mayores que intentan captar a los más pequeños. Daros cuenta que el nivel de captación es a partir de los 12 años principalmente, ¿vale? Y significa Adolf Hitler tenía razón, ¿vale? ¿De acuerdo? Y otra es MFH, My Führer Hitler. Bueno, hay varias cosas, pero la cuestión es que nos quedemos con que hay veces que hay determinados elementos que nos pueden ayudar a detectar que hay chavales que se están introduciendo en grupos ultras o radicales o de este ámbito concreto y que nos pueden ayudar a certificar si podemos intervenir en ese sentido y cómo podemos ayudar y cómo podemos generar un antídoto, un mensaje de antídoto y acciones de antídoto y de prevención en el entorno donde se mueve este chaval o en el entorno de los jóvenes que participan o que son usuarios o beneficiarios de los centros de información juvenil, por ejemplo, ¿vale? Entonces, esta es la realidad. Bien. Entonces, para que la veáis un poco más y signifiquéis en qué se mueven a veces y cómo podemos encontrárnoslo, ¿vale? Os voy a dejar con un vídeo que tiene relación con un elemento que se conoce muy poco, pero que moviliza mucho. Es decir, hay veces que hay jóvenes que moviliza a veces, no al mismo nivel que el fútbol, que lo mencionabais antes, ¿vale? Y que no hay equipo de fútbol que no tenga un grupo ultra o similar en sus filas, pero, pero sí que se mueve a un nivel un poco similar y moviliza a veces, como decía, jóvenes que, bueno, pues a lo mejor tienen un pequeño perjuicio, han tenido una pequeña experiencia negativa con otra persona de otro colectivo, de otro grupo o de una condición diferente, o les han dicho determinadas cosas o les han vertido determinados comentarios y de repente les invitan a conciertos de música donde se encuentran un refuerzo de esos prejuicios al máximo nivel, ¿no? Entonces, bueno, yo quería participar de vosotros para que vierais simplemente esa imagen, no quiero profundizar mucho más, porque luego cuando hablemos de qué campañas se hacen, qué herramientas utilizamos o qué actuaciones se pueden llevar a cabo a partir del próximo miércoles, pues saldrá el tema seguramente en parte porque es uno de los elementos de violencia que está haciendo más incidencia hoy en día, ¿vale? Vosotros lo habéis dicho como vuestra propio análisis, movilizaciones radicalizadas por tema político, ¿vale? Entonces se radicalizan y se polarizan de un lado y de otro y al final acaban justificando la violencia de un lado y a otro. Y eso es lo más grave con lo que nos podemos encontrar a la hora de por dónde se sitúa o por dónde se ubica un joven en su vida diaria y en su entorno cotidiano, ¿vale? Si se ubica por el lado de bueno, pues alternativas como el deporte, de acciones de ocio positivo, etcétera, o se ubica radicalizándose e inmiscuyéndose en este tipo de grupos, ¿vale? Entonces, si os parece, vemos el vídeo un momentito. Cualquier cosa que queráis comentar respecto a ello lo hacemos y seguimos un poquito más, ¿vale? Uy, perdón. Ay.
Perdón, me están chivando que no se escucha bien. ¿Es así? ¿No lo estáis escuchando bien? Vale, voy a buscar si lo he compartido bien, ¿vale? Y así. Uy. Vale. Vale, estaba la circunstancia que no había cambiado el modo de compartir, ¿vale? Entonces, lo pongo casi desde el principio y así lo escucháis adecuadamente. Perdonadme, no había cambiado en ese momento la forma de compartir, ¿vale? Ahora. Respuesta antisistema del movimiento neonazi a nivel internacional. El Parlamento Europeo, en el informe de la Comisión para la Investigación del Racismo y la Xenofobia, coordinado por el diputado Glyn Ford, explicaba que los skinheads construyeron su organización mediante una serie de grupos musicales que interpretan música racista. Consiguieron así unos seguidores que vestían un uniforme oficioso consistente en camisetas y chapas con eslóganes racistas, cazadoras negras y botas Doc Martin. El principal distribuidor internacional de sus discos es una empresa alemana occidental, Rokorama Record. El núcleo clave se formó en torno al grupo musical Screwdriver y su líder Ian Stuart Donaldson fue condenado en repetidas ocasiones por actos violentos contra negros en Inglaterra. También la Liga Antidifamación, organización judía para los derechos humanos, ya en su informe de 1995 advertía que ningún otro tipo de comunicación, ni palabra hablada ni la escrita, se compara con la influencia de la música skin en su aspecto y su comportamiento. La música es el arma de propaganda principal en el movimiento skinhead y su forma más importante de atraer a jóvenes reclutas a sus filas. Los skin mantienen lazos universales a través de su música, distribuyendo discos a escala internacional y organizando conciertos, giras y festivales musicales que reúnen a grupos nacionales y extranjeros. Es a mediados de los 80 cuando cobra cuerpo el fenómeno del skinhead rock en Inglaterra, animando las agresiones racistas y contaminando diversos ambientes musicales. Fue a partir del grupo Screwdriver desde el que se fundaron dos discográficas, una en Inglaterra, White Noise Club, y otra en Alemania, Rokorama.
con las que se extendió por Europa el rock racista. La organización neonazi Block and Honor se convirtió en sello discográfico y de una dimensión internacional a las siglas RAC, Rock Anticomunista, fundando secciones a lo largo de Europa, así como en Estados Unidos, Australia y otros países. En 1992 realizaron macroconciertos que derivaron en enfrentamientos con antifascistas y detenciones policiales. Después, a mediados de los 90, la mayoría de las bandas neonazis trasladaron su residencia oficial, aunque no la real, hacia Estados Unidos, debido a la permisividad de las leyes de este país con el discurso de odio racista y xenófobo. Es a partir de ese momento cuando comienza su gran crecimiento, apoyándose en Internet y en la cobertura legal que les proporciona una libertad de expresión sin límites en Estados Unidos, cuando desarrollan su expansión planetaria. Actualmente, en Europa existen varios centenares de bandas musicales neonazis que se mueven de concierto en concierto por los diferentes países. A pesar de las leyes y medidas de las autoridades que dificultan sus iniciativas, la escena musical antidemocrática y racista se ha convertido en una industria multimillonaria que se apoya en una compacta red de información y distribución, en donde convergen la propaganda racista con decenas de sellos musicales, centros de distribución de CDs, revista para iniciados y numerosas páginas de Internet donde se informa de cómo se pueden descargar las canciones racistas. Y lo último, se sintoniza con emisoras de radio que difunden la música del odio. We are combining the music and the politics in audiovisual format. Our message is white power. White power to me is white people having a right to their own destiny and controlling it. En España, aunque en los años 80 hubo grupos que utilizaron la estética nazifascista en un intento de llamar la atención, hay que esperar a los 90, que es cuando aparece Estirpe Imperial en Madrid, División 250 y Clan en Valencia, Torquemada 1488 en Barcelona, Primera Línea en Sevilla, Reconquista en Asturias. Eran en esa época los máximos exponentes del rock neonazi. Claramente y sin tapujos, la web Nuevo Orden, en el apartado dedicado a la música o RAC, Rock Anticomunista, resume su historia y alcance. Para hacernos una idea del contenido de sus canciones, como muestra el tema Morir o Vencer del grupo Estirpe Imperial, que anuncia: otra guerra ha empezado, esta vez en tu ciudad. Enemigo el de siempre, sabes bien con quién hay que acabar. Títulos como Himnos de Gloria, Guerra en las calles, Alza la espada, Morir o vencer, Imperium, Hordas celtíberas aparecían en conciertos semiclandestinos organizados en la órbita Skin, Concerne 88 o Gesta Bélica, entre otros, o en relación con grupos como Acción Radical. Su vinculación con las organizaciones xenófobas se hacía evidente, como en el caso de División 250, cuyo cantante, Manuel Canduela, después sería el líder del partido político Democracia Nacional. Sería la banda de música neonazi Batallón de Castigo, que se formó en la prisión de Alcalá de Henares, quien organizaría un macroconcierto en Madrid, en la Sala Heineken, junto a la Plaza de España, donde asistieron más de 1.500 neofascistas. Llama la atención que durante su estancia en prisión grabaron las maquetas Entre rejas, La venganza, Sin piedad, Sangre y honor, Revolución y La venganza de los lobos, realizando dentro de la prisión unos cuantos conciertos.
En la última época han incorporado prácticas de hardbass, agresivas con los viandantes y con estética nazi provocadora, en un intento de sacar la música neonazi a las calles de las ciudades. No obstante, resulta increíble que el rock neonazi se haya paseado en España sin serios impedimentos legales, difundiendo sus canciones contra la convivencia y la democracia. Recientemente, la Fiscalía de Delitos de Odio en Barcelona inició una investigación a raíz de un concierto en Sabadell del grupo Batallón de Castigo, imputándoles delitos contra los derechos fundamentales, y la investigación alcanzó a la distribuidora DSO, ubicada muy cerca de la Puerta del Sol de Madrid, donde requisaron enormes cantidades de propaganda neonazi. En la mayor parte de los países europeos, la alarma empieza a cundir y las instituciones democráticas comienzan a sancionar a los difusores de la música del odio, aplicando medidas y leyes, incluso modificando la legislación si es necesario para impedir la incitación a la violencia y a la intolerancia criminal que promueven estos grupos musicales. Ante la carencia de políticas preventivas, la represión policial y judicial ha sido la respuesta tardía ante su rápida expansión. Es un freno momentáneo a un crecimiento que se alimenta de factores culturales, estructurales, sociales, económicos y políticos y que demandan estrategias integrales y profundas para evitar este cáncer que afecta a importantes sectores juveniles. Hay otras causas, aparte de la situación económica, porque nos encontramos con que la incitación al odio es una cuestión bastante anterior a la propia crisis económica. Nosotros queremos significar el papel que juega en estos momentos las páginas web de Internet, el ciberodio especialmente, donde hemos detectado más de 1 millar de páginas hechas, realizadas en España. En la Unión Europea, el Centro Simón Wiesenthal denunció la existencia de 10.000 páginas racistas, xenófobas, que en general incitan al odio. Este es el gran reto que tiene la Unión Europea. La libertad de expresión no puede permitir que la incitación al odio viva en la impunidad. En cualquier caso, la justicia debería estar muy atenta a este grave problema. Bueno, pues nada, eso habéis visto y habéis escuchado, ¿vale? No sé si queréis comentar alguna cosa. Ha habido elementos muy significativos respecto a todo lo que hemos venido hablando durante esta tarde, ¿vale? El lenguaje es un lenguaje bélico, es un lenguaje de combate, hay un enemigo enfrente y hay una radicalización política que se ha trasladado a su vez en todos los lados y en todos los ámbitos, ¿no? Ellos son solo un ejemplo de lo que está ocurriendo en estos momentos y de dónde pues, se pueden ver inmersos en jóvenes cuando buscan soluciones a su vida, ¿no? Cuando están buscando formas de encauzar qué pueden hacer con su vida y cómo pueden encontrar opciones que cambien lo que están viviendo o la realidad en la que se está produciendo, ¿no? Entonces, este tipo de grupos y este tipo de organizaciones, porque, bueno, recordemos, como dice el vídeo, que se encuentran a nivel internacional y que tienen una estructura bastante enlazada, ¿de acuerdo? Pues precisamente utilizan todo eso, utilizan la frustración, utilizan los prejuicios, utilizan los estereotipos, utilizan el ver al otro como un enemigo, el juego de identidades confrontadas para precisamente encauzar y captar a chavales que no saben por dónde están yendo o no saben qué opciones pueden tener, o bien que han sido leccionados también desde sus casas a veces. Es decir, esos son ejemplos que nos hemos encontrado directamente, ¿no? Entonces, bueno, una de las imágenes que habéis visto, hablaban de un concierto en Madrid, eso no es de hace mucho, estamos hablando de 2016, y bueno, pues en ese momento reunieron a más de 1.000 jóvenes que participaron como público asistente a ese concierto. Quiero decir, que es una problemática que está ahí, que es patente,
tenemos que tenerla muy en consideración en parte de nuestro trabajo con los jóvenes, ¿vale? Nosotros en los últimos tiempos, después del confinamiento total, cuando se inició de nuevo el curso educativo en, en septiembre de 2020, pues sí que hemos ido detectando una mayor visibilización, digamos, no sé, sin escrúpulos no sería la palabra apropiada, pero sin timidez, ¿vale? Una mayor visibilización de este tipo de mensajes, de este tipo de argumentos en jóvenes que empiezan desde primero de la ESO y que continúan posteriormente, ¿vale? Entonces es un elemento a tener muy, muy en cuenta. Y ya os digo, este es un ejemplo, ¿vale? Pero cuando tú generas confrontación, la otra parte también se pone en situación de defensa o de confrontación. Y entonces el elemento ya no es solo combatir desde el trabajo en la tolerancia, el trabajo en la convivencia, en el respeto al otro o al diferente, o apoyándonos en la parte de legislación que puede ser útil para estas cosas, sino que también se generalizan y se forman grupos de respuesta ante este tipo de grupos o de respuesta a lo que están viendo en la sociedad. Y entonces ahí es donde al final anidan el refuerzo y el crecimiento también de grupos de ultraizquierda que justifican la violencia, ¿no? Entonces nos encontramos a veces en una amalgama de situaciones donde os voy a dar un ejemplo muy significativo, que no sé si recordáis, porque os voy a dar un ejemplo sin ahora tener en la mente si fue exactamente en Madrid o en Barcelona, ¿vale? Pero o sea, inmediatamente posterior al confinamiento total, ¿vale? Hubo una convocatoria contra las medidas COVID y contra el uso de mascarillas. Fue una convocatoria que se produjo por redes sociales, ¿vale? Y esa convocatoria, sobre todo, aunó a muchos jóvenes, ¿vale? En ese sentido, ¿vale? Y bueno, en esa convocatoria que fue pues contra las medidas que se estaban tomando y contra las mascarillas, como os decía, y contra la farsa del COVID, que era un poco el mensaje, al final pues acabaron con situaciones de vandalismo y con situaciones de violencia hacia aquellas fuerzas de seguridad que estaban controlando la situación y hacia personas que pasaban por ahí. Vale, pues eso fue una situación de violencia, lógicamente, fue una situación de violencia generalizada, pero lo explico porque posteriormente cuando se fue analizando, algunos jóvenes les conocían por otros hechos anteriores o cuando se fue analizando determinado origen de determinados jóvenes, se encontró con que a esa convocatoria habían acudido jóvenes que pertenecían a grupos ultras, neonazis, jóvenes que pertenecían a grupos ultras izquierda, jóvenes que pertenecían a bandas latinas, y jóvenes que pertenecían a movimientos antisistema en general. Es decir, fijaros la situación, ¿vale? Es decir, en una convocatoria no politizada en principio, que era para protestar contra la farsa del COVID, eh, acabaron sin ellos sin ellos saberlo previamente, lógicamente, pues si no eso hubiera sido, ni tampoco identificarse en su mayoría, ¿no? No sé si luego alguno reconoció a otro en alguna de las situaciones posteriores, ¿no? No sé si algunos se conocían de otras ocasiones, de otras confrontaciones, ¿no? Pero se encontraron allí chavales que se habían inmiscuido en diferentes realidades de violencia, en diferentes realidades de visiones de solucionar la vida de forma violenta, pero que habían confluido ahí porque era la necesidad de decir no al sistema, ¿vale? Y ese decir no al sistema los había confluido desde diferentes ideologías y visiones, ¿de acuerdo? Eso es un ejemplo de lo que estamos viendo. Entonces ahí en el vídeo, pues bueno, es simplemente una muestra de incluso por dónde conducen. Hay a veces simbología que no sabemos y que el chaval de repente nos sirve para detectar dónde se está metiendo, ¿no? O en qué ámbitos ultras de fútbol, que ahora mismo eso está un poco diluido porque evidentemente no hay posibilidad de público en los estadios de fútbol, entonces les ha diluido un poco en su dinámica, los ha metido más en grupos ultras más politizados aún, que es lo más grave todavía, pero saben perfectamente a veces detectar dónde se están metiendo y a qué realidad se están adhiriendo, ¿no? Y luego tenemos otras realidades que no las hemos comentado, que son más recientes, ¿vale? Y que hay que tener también en cuenta en nuestro trabajo con jóvenes y por la tolerancia, ¿vale? Que son las quedadas, ¿vale? Las quedadas de jóvenes, os lo voy a decir así, y perdonadme la expresión, pero las quedadas de jóvenes para darse hostias por darse hostias, ¿vale? No es que exista una confrontación previa entre unos y otros, no es que exista una facción y otra facción,
no es que exista un grupo ideológico en un determinado cariz y otro grupo ideológico en un determinado cariz, simplemente es la violencia por violencia, ¿vale? Tal cual, ocurrió en La Diana, ocurrió en Mislata, ocurrió, bueno, hace 2 días paralizaron otra en La Diana, en este caso, ¿vale? Pero es que de repente se ha puesto de moda convocarse por redes sociales, bueno, de repente, todo eso lleva un proceso, lógicamente, estábamos hablando antes, banalización de violencia, indiferencia social, no compromiso de políticas activas para prevenir este tipo de realidades, ¿vale? Ni un mensaje serio y firme entre todos, un inequívoco de no a la violencia, ¿no? Hay mensajes a veces que pueden llegar a justificarla en personajes públicos. Entonces, todo eso ha hecho, bueno, pues que sea divertido quedar para darse de leches entre 50 o 60, para ver quién gana o quién se lleva la mejor, ¿vale? Sí que es verdad que además es un elemento que se le añade el elemento patriarcal o machista, que suelen quedar jóvenes chicos, porque las chicas son los rollos. Entonces suelen quedar jóvenes chicos para ese tipo de encuentros de violencia masiva, ¿no? Y es preocupante porque llevamos varios meses con más de una convocatoria, tanto aquí como en Madrid, como en otras comunidades, ¿no? Entonces, todo esto nos tiene que llevar a decir, primero, qué está fallando, porque siempre hay que recurrir a qué está fallando, y segundo, qué no estamos haciendo al mismo tiempo, ¿vale? Cada uno trabajará desde su ámbito, y eso lo veremos el miércoles más detenidamente, empezando también por el lado del discurso de odio. Pero indudablemente hay una parte de falla importante que es en la globalidad de la sociedad. Es decir, cuando de forma general nadie se muestra firme ante la violencia de cualquier tipo, de cualquier origen, de cualquier fenómeno, me da igual lo que sea, por mucha rabia que tengas, me da igual. Quiero decir, la violencia es violencia al fin y al cabo. Si nadie se muestra firme y serio de forma general, siempre pues se van abriendo huecos, se van abriendo pequeños filtros por donde va agrietándose una consistencia de rechazo a la violencia, ¿no? Y entonces esos huecos y esas grietas, pues al final, como ocurre en aquellas paredes que tienen humedades o en aquellos muros que se va filtrando agua, pues eso va haciendo fuerza, va haciendo presión y nos podemos encontrar con problemas más graves de aquí en unos meses o en algún que otro año, ¿vale? Entonces, sí que es verdad que nuestro papel a veces es limitado. Nosotros vamos a los centros educativos, vamos a otros espacios, hacemos lo que podemos, cada uno de vosotros y vosotras desde vuestro ámbito también, lo realizaremos, pero nos va a faltar todavía, nos va a faltar todavía el marco, ¿no? El marco de amparo, que no se soluciona con un 510, es decir, no se soluciona con un artículo en el Código Penal, se soluciona con una implicación de todos los agentes, de todos los que tenemos responsabilidad en la formación, educación y en dar ejemplo público en un mensaje muy claro y muy directo, en ese sentido. Entonces, claro, cuando hablabais antes de movilizaciones radicalizadas por tema político, esta es la realidad en que nos encontramos ahora mismo. Es decir, una de las realidades, ¿vale? No la única, pero sí es la realidad. Y a veces coincide, muchas veces coincide que el que es machista es xenófobo y a veces coincide que el que es xenófobo es islamófobo y el que tal, y que al final es violento. Entonces, a veces hay conexión e interrelación como veíamos en el esquema anterior, ¿no? Entonces, quiero decir que es con lo que nos encontramos ahora mismo. Veremos cómo podemos abordarlo. Sabemos que cada uno podemos actuar con nuestra semillita, pero que seamos conscientes, esto no es un mensaje pesimista, es un mensaje de acción, que seamos conscientes de que necesitamos el marco global de todos y todas, o de la gran mayoría, para deslegitimar estas cosas, ¿vale? Para que el joven en su día a día reciba del profesor la deslegitimación, reciba del educador o del animador la deslegitimación, pero reciba de aquel que ve en la televisión la deslegitimación, reciba de su entorno familiar la deslegitimación, reciba de sus compañeros la deslegitimación, reciba de los mayores con los que se relaciona una deslegitimación de la violencia. Mientras nos fallen alguna de esas patas y algunas más que me dejo seguramente, seguimos teniendo un problema que puede seguir creciendo y lo más problemático, y perdona que haya insistido tanto en estas palabras durante la tarde, que puede seguir creciendo
con la banalización y la indiferencia y la falta de incidencia en este ámbito, ¿no? Entonces, y la impunidad que se da, el mensaje de impunidad que se da a veces, porque no pasa nada si se dan estas circunstancias, no ocurre nada. Hay veces que hay consecuencias legales, pero muchas otras son, como el ámbito de la violencia psicológica que hablábamos, pues no suele haber consecuencias. Y del ámbito psicológico al ámbito físico, aunque, como decíamos, no son equiparables y todos tienen su daño grave, pero el paso del ámbito psicológico al ámbito físico es muy fácil. Y bueno, pues nos podemos encontrar con problemas bastante importantes, ¿no? Mirad que ahora estoy repasando el chat y había una persona, no sé quién, Pérez se preguntaba si tengo que tolerar a los racistas, ¿no? En ese sentido. No me lo pregunto, no lo toleraría. Bueno, ya, pues te tengo que dar Pero un que toque. muchas veces el Dime, mensaje, sí. lo que decías tú, es que el no tolerar, o sea, tú dices, es que tenemos que ser tolerantes, ¿no? Para no compararnos con ellos. Dices, hasta decía lo de la ¿cómo se llama? La paradoja de la intolerancia. Hay Vale. una imagen por ahí que lo pone, ¿no? Entonces, claro, como yo soy tolerante, que venga una persona racista que se ponga ahí a insultar a negros o que sea homófoba o que sea xenófoba y tal, lo tengo que permitir porque, claro, yo soy tolerante. Pues, claro, no. No, claro, pero ahí está siempre, fijaros que el ser humano son palabras y lenguaje, ¿no? Al fin y al cabo, luego son hechos y actitudes, pero aprendemos por lenguaje y palabras, ¿no? Entonces, fijaros que una herramienta importante con los jóvenes, en relación con lo que tú has dicho, una herramienta, quiero decir, una forma de trabajar, o no es una herramienta como tal, ¿no? Pero no es que yo no tenga que ser tolerante con el racista, porque al no ser tolerante con el racista te puedes convertir en su versión, ¿vale? En sentido de confrontación. Es lo que hablábamos el otro, y ahora termino la argumentación. Es lo que hablábamos ayer. ¿Eh? Hay gente que es antirracista y que considera que todo hetero blanco es racista, ¿no? Por poner ese ejemplo. Entonces, cuando yo digo que no soy tolerante, me puedo con el tiempo reconvertir, ¿no? No digo que sea que sea la situación, pero a la hora de utilizar el lenguaje. Entonces, no es que yo no sea tolerante con aquel que es racista, sino que para un mejor uso y para que lo podamos promocionar bien, bajo nuestro punto de vista, Pere, que eso siempre hay que tenerlo en cuenta, es que soy intransigente con aquel que es. Porque la tolerancia supone aprecio, respeto, aceptación y aprecio. Si tú no eres tolerante, ya no es solo que no la aprecias, sino que no le respetas y puedes llevar a cabo algún otro tipo de acción que veíamos ayer en los grados de la intolerancia, ¿no? Es conceptual, ¿no? Sabéis que tengo una deformación de periodista y es conceptual. Bueno, no es el clásico periodista que dice cualquier cosa. Bueno, ya yo hace tiempo que no ejerzo, pero conceptualmente, incluso a la gente y también posiblemente a los jóvenes les llega más fácil el elemento de tú tienes que ser intransigente, no debes de permitir estas cuestiones y por lo tanto con el intolerante intransigencia, ¿no? Pero bueno, es un tema lingüístico nada más. Al ver tu pregunta, por eso lo decía. Bueno, no sé si queréis comentar alguna cosa más, si no, os enseño una última cuestión, ¿vale? Para dejárnosla de labor para el siguiente día, ¿vale? Os voy a enseñar una imagen y vosotros me decís lo que veis, ¿de acuerdo? Pequeño juego, podéis hablar cualquiera en cualquier momento, ¿vale? Venga, pues a ver si la comparto bien. ¿Qué os produce? ¿Qué os supone? ¿Qué estamos viendo? Está claro que es una caricatura que supuestamente busca generar humor, pero... Jo crec, me se sent? Sí, sí. Jo crec que primerament, bueno, destaquen diverses coses, com crec que és islamofòbia, o no sé, que intenten fer
d'una cosa que va afectar a moltes persones, un tema de burla o de gràcia, i també inclús diria que algo de masclisme, perquè una cosa important, encara que siga teua, la descuides, no ho sé, és que no sé com explicar-ho. Dime, no hay problema. No Dice és- porque ves a la mujer planchando. Sí, no, però Aparte. perquè Ah, sí, és això, però perquè, a veure, que és com si no tingueren en consideració que aquesta camisa és perillosa, ya. és que no sé com explicar-ho. Como inconsciente o, a ver, o que por ser mujer es tonta a su vez. Algo así. No ho sé. No. Explicar-ho. Vale, no te preocupes, Andrea. Vale. Bueno, está claro por un lado que hay varios elementos ahí, ¿no? Es decir, y esto es abrir otra puerta que no la vamos a abrir del todo, que es a dónde está el límite de Del la humor. libertad. El límite Exactamente. del humor, exactamente. Porque yo, por Exactamente. ejemplo, yo considero que yo lo veo como humor negro, simplemente. No le doy... Que seguramente a lo mejor te estará en un contexto específico que va a dirigir, pero yo simplemente lo veo como humor negro, y llanamente. O sea, los límites del humor, ¿dónde están? ¿Existen los límites del humor? Ujú. Algún Sí. activista antirracista te diría muy mal por decir humor negro. Seguramente. Y más de en un embolame metido, por decir lo mismo. Pero claro. Ya, es broma, Pero sí, vale. O sea, tú, por ejemplo, claro, dejarías abierta la ventana en este caso hasta dónde está el límite del humor, ¿no? Vale. ¿Alguien que apostaría por decir que está de acuerdo con Valentín? ¿No hay nadie de acuerdo con Valentín? Jo Si estic quieres d'acord pensar. amb Valentí. Jo també Es que estic no d'acord, veo sí. bien, Pere. Vale, perdona. Sí, dime, Pere, dime. No, que jo igual que Valentí. Si és que n'hi hauria... El que tindrien que començar és a saber diferenciar quan es diuen les coses en humor, quan és un xiste o una broma i tal, i quan es diuen les coses en sèrio. Vale. O sea que... Que a vegades es mescla ahí un poc, no? Com està en lo del xiste no es pot dir qualsevol cosa. No, sí, si ho fa, si és una broma, és una vinyeta i tal, jo crec que sí. Entonces, por Bueno. ejemplo, Pere y Valentín no estarían de acuerdo en que sí es humor, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Que es la viñeta hay que entenderla como tal, hay que interpretarla. Depende del contexto y del uso ahí que tengo tú utilices la broma, ¿vale? Entonces, claro, todo en general, cuando tú hablas de algo, cuando sacas una frase misma, la sacas del contexto, a lo mejor no tiene nada que ver con lo que había anteriormente, sino lo que había anteriormente o lo que había después. Entonces, esto es lo mismo, depende ver el contexto en que se hace. No es lo mismo que lo hagan con claras razones racistas a que simplemente sea, pues eso, un humor negro. No sé, yo no considero que el humor tenga barrera, hay que aceptarlo. Te puede gustar más o menos, eso es indiferente. Pero claro. Yo creo que aquí está relacionado con el tema que hemos dicho. Dependiendo del Anabel y contexto luego en el que Inma, veas sí. la imagen, la analizas de una manera o de otra. Aquí, como estamos tratando estos temas, como que intentas desgranar más, ¿no?, la situación y buscar más, ¿no?, dónde está la trampa, ¿no?, digamos. Vale, gracias, Anabel. Inma, ¿querías decir algo? Perdona. Jo sí, i és que, clar, l'humor té el seu objectiu, a part de que te divertisques, però subliminalment n'hi ha molts elements. Aleshores, en l'humor todo vale no. Per exemple, jo me sent mal, potser perquè estic deformada o perquè tinc la gran sort d'estar rodejada de gent amb aquest prototip, en gorro, aleshores con turbante. Aleshores, que diguen que els que porten turbantes són terroristes,
pues, si ja me fastidia més quan me'n vaig a fora del meu poble i traspasse la comunitat d'aquest país i que pensen que Espanya, si som tots toreros i bailarines, això ha canviat, ¿vale? Però me'n recordo jo, quan vaig fer el primer intercanvi, i això perquè vaig a dir-ho, perquè no comprenc, i voldria també que ho comentàrem, la primera volta que jo isc d'Espanya, és a dir, ens preguntem, no? Si l'estereotip que tenien de nosaltres, no? D'un país de pandereta total, saps? I vaig a dir-te on va ser en Frankfurt, i això va ser en 1989, que estàvem flipats de veure-nos com nosaltres érem, com parlaven, quina forma de pensar tenien, perquè ells pensaven que nosaltres havíem acabat d'eixir d'una dictadura i era impossible que gent tan jove tinguera aquests pensaments. Això, és a dir, per el tema de l'humor, l'humor té que haver llibertat d'expressió, sí, però la llibertat d'expressió, el límit està quan atenta a la persona, m'entengueu? És que no tot val. La Constitució parla de la llibertat d'expressió, però la llibertat d'expressió té també uns límits i això està contemplat en la Constitució espanyola. Per altra banda, per lo que estem parlant de la violència i tal, a mi el que me crida moltíssim l'atenció és, avui en dia, tota la gent, la gran majoria de la gent jove, dels adolescents, tenen l'oportunitat en el seu poble. En Manuel n'hi ha 27 nacionalitats, imagina que flipe el poder estar en una classe amb gent de 17 nacionalitats diferents. Era una riquesa cultural d'intercanvi sense eixir d'este poble. Podies i de fet han fet activitats i han conegut els pobles d'on venien la seva... I clar, la gent flipava de tindre gent de tots els continents, vaja, m'entengueu? L'oportunitat que avui té la gent quan està a l'institut de fer, ja no anar-te'n a Europa. Les meves filles que anaven a la Pobla Llarga van fer un intercanvi a La Rioja i es pensaven que això era quan tenien 12 o 13 anys en el programa de mediació. Vull dir, de conèixer a gent que parla de forma diferent o al País Basco, als camps de treball. La gent ens relacionem, és dir, antes estàvem molt més tancats. Per què ara no comprenc aquests brots que estem veient d'esta violència tan violenta, saps? Contra nosaltres mateixa, simplement per ser rubio, per ser negre, per ser xino, saps? No comprenc. I estem habituats a veure-nos, a que som diferents. Antes tu, veure't en un poble, perdona, però és la veritat, el primer negre que va vindre a Manuel, doncs, bueno, no vull dir-te, i el primer àrabe, i ara tu això ja ho has normalitzat, ja no te crida l'atenció, saps? No sé. Sí. Parle des de lo més micro, no? Que antes, avui en dia, els xiquets i les xiquetes des de primària, des d'infantil, ja coneixen altres realitats. En les aules la diversitat és total. En Manuel, en l'escola de primària i en infantil n'hi ha negrets, n'hi ha xinos, n'hi ha alemans, n'hi ha anglesos, n'hi ha de Catarroja, n'hi ha del País Basc. És a dir, així és que la realitat és aquesta. Saps? Moltes voltes sí que ho comprenc, però em costa d'entendre. Però l'humor també d'alguna forma sempre ha sigut això, no? La sàtira i hacia els demés, el típic xiste de va un alemán, un francès i un espanyol, però també estàs discriminant o tots els xistes que n'hi ha de bascos o tots són discriminatoris. Si es posem a analitzar-los tots, el humor no tendría cabida. A veure, ser una cosa... Jo penso que te pots fer més gràcia o més tal. Jo, per exemple, jo treballo molts anys en diversitat funcional. Òbviament, els xistes que van relacionats ahí no me fan gràcia, però entenc que té cabida. O sigui, jo penso que depèn del context i de la mala llet que tu vulguis posar-li. O sigui, jo ara mateix, només mirant esta imatge, pues sí, m'ha soltat la carcajada perquè le veus. Ara, hauria que veure de què és la captura on està la pantalla, a què va relacionar i ja seria una altra història. El context jo crec que
influís en tot. Si no és en el nostre dia a dia, o sigui, no... Lo políticamente correcto, ¿hasta qué punto? No podíem parlar. Sí, en eso Valentín lleva razón. Bueno, no sé si Inma quería decir algo más, pero en eso Valentín, en lo de lo políticamente correcto. Pero sí que es verdad que yo que he sido una persona que, bueno, es una persona desde pequeñito, es decir, veía mucho humor, ¿vale? Quizás por eso ahora me reía mucho, no lo sé, pero veía muchos espacios de humor y muchos cómicos. Sí que creo que existen diferentes tipos de humor y humor que puede parecer discriminatorio, pero no lo es. Pero también hay veces que el humor puede extremarse, ¿vale? Y entonces ahí es donde, bueno, pues hay que intentar un poco autorregularse, o si es muy extremo, imagínate, lo puedo traer el próximo día, pero bueno, esta persona cómica que, bueno, pues hacía un chiste o un comentario chistoso bastante desagradable, bastante, yo creo, ofensivo, porque hay niveles y grados, ¿no? Hacia las personas con diversidad funcional, ahora que has dicho eso, ¿no? No recuerdo exactamente el comentario que hizo además que le sacaran de un programa de La Sexta, no sé si se llamaba David Carrasco o cómo se llamaba, pero que hizo un comentario de algo así como que, bueno, pues relacionaba a las personas con síndrome de Down con una determinada característica y que le estaban haciendo determinada cosa, cualquier. Entonces, claro, hay a veces que sí es verdad que coincido con Ima en ese sentido, ese trabajo que hacemos aquí, que si no, que lo más bonito es autorregularse cada uno, ¿no? Y generar un humor que sea chistoso, ¿no? Pues el clásico de los maracatones con los gitanos, pero que no llegue a generar una ofensa excesiva ni que llegue a incitar al odio, porque esto en el contexto que me estás diciendo es en una publicación de un periódico. Quiero decir que no sé si, la verdad es que no recuerdo si arriba, creo que era una noticia relacionada con la población árabe, ¿vale? Entonces, al fin y al cabo, esta viñeta, esta caricatura, al poner el turbante está focalizando en que el terrorismo puede venir solo de una parte. Ya no entro en el ámbito del feminismo, que hablaban algunas compañeras, ¿no? A ver a una mujer con la plancha que inconscientemente no sabía ni lo que hacía, ¿vale? Sino que al figurar esa imagen, ¿no? Porque sí que es verdad que hay exageraciones como el que yo, que a veces se entiende, pero hay determinadas exageraciones que van relacionadas con el radicalismo religioso, como el que todo lo que ocurrió con Charlie Hebdo o todas las reacciones que hubieron por la representación de determinadas figuras religiosas. Eso es excesivo, ¿vale? Pero creo que en este caso en concreto yo tendría mis dudas. Yo lo dejo abierto, pero tendría mis dudas de cómo reaccionar ante una viñeta de estas características, ¿no? Teniendo eso. Y como te digo, pues eso, yo entiendo el humor desde pequeño y hay humor de todo tipo. Pero yo creo que a veces hay que ponerse el autolímite para no... Es igual que si lo veremos el próximo día cuando trabajemos qué se está haciendo y qué se está haciendo también en redes. Es igual que si yo hago un chiste sobre las cámaras de gas. No es políticamente correcto, indudablemente, pero es que no es solo que no sea políticamente correcto, sino que hay 20 millones de personas que desaparecieron en las cámaras de gas. Entonces, hay que trabajarlo ahí, ¿no? En ese sentido. No sé si alguien quiere añadir algún comentario. Si no, yo sigo para que canten el 8, como digo yo. Vale, bien, bueno, yo lo pongo ahí, lo dejo abierto de todas formas en los comentarios que ha habido, pero yo particularmente expreso desde mi punto de vista y desde la asociación que nosotros incidiríamos en que hubiera una pequeña aclaración o rectificación, ¿vale? No todo es penalizable, pero sí que hubiera una pequeña aclaración de por qué se ha hecho esa viñeta y qué mensaje se quería transmitir, ¿no? Evidentemente. Porque sí que es verdad que al representar a una persona con turbante, y como bien decía Inma, ella está en un entorno donde, pues en algunas personas puede reforzar su rechazo a, en otras puede reforzar su visión de que el terrorismo es musulmán y no terrorista como tal, ¿vale? Y en otros puede reforzar su visión de que la patria blanca y la raza blanca está en peligro, como los que aparecían en el vídeo, ¿no? Entonces, para incomodar
Esto en un extremo, Valentín, entiéndeme, ¿no? Claro, de verdad. O sea, partimos de la base de que la sociedad está enferma. En buena parte. Vale, pero sí que es verdad que yo correspondo con Isma en que, claro, decía, es que no lo entiendo. Eso lo veremos, ¿no? El siguiente día más profundamente, pero cuando no hay una continuidad en ciertas acciones y en ciertos mensajes y en ciertas políticas y en y en ciertas inversiones en determinados recursos y se deja la juventud o la educación a veces como la hermana fea, y este es otro estereotipo, la hermana fea de la familia, pues a veces, pues de repente, unos años después, nos encontramos con esto. El próximo día os enseño un ejemplo de hasta dónde llegaban determinadas campañas como Somos diferentes y somos iguales, una campaña europea del año 96-97, que se acabó ahí y ya está. Ya ha tenido alguna reedición con otro mensaje en algún otro momento, pero que tampoco pidamos peras al olmo, ¿no? Entonces, bueno, pues esto lo dejo abierto, pero lo dejo abierto con una propuesta, ¿vale? Con una nueva propuesta para todos y para todas, que es que voy a quitarlo, ¿vale? Perdonadme, voy a quitarlo un momento, así me sitúo en pantalla global, pues si no a veces me resulta más complicado. Entonces, lo dejo solo con una propuesta, que es para el siguiente día, para el próximo miércoles, simplemente buscando un poquito, y bueno, hay personas que ya se han tenido que ir, que no me da cuenta por el chat, perdonad, pero bueno, se han tenido que ir. Ver si detectáis o encontráis un ejemplo de discurso de odio en redes sociales, ¿vale? De discurso o mensaje de odio en redes sociales. Un ejemplo solamente, ¿vale? O que entendáis que es un ejemplo, ¿vale? Aunque luego lo analicemos y veamos cómo puede influir en los jóvenes. Pero un ejemplo que puedes encontrar en redes sociales, ¿vale? También puede ser en medios de comunicación escritos, pero bueno, pues a veces eso es más limitado. Pero sí en redes sociales, en cualquier red social, ¿de acuerdo? Nos dejamos esa propuesta, tenemos este tiempo hasta el miércoles y lo traemos y ya entramos en la práctica de qué hacemos, qué podemos hacer, o si bajamos los brazos y ahora, que cada uno vaya por donde, por donde desee, entre comillas, ¿vale? No, pero no hay que bajar los brazos nunca, eso nunca. Desde nuestros propios ámbitos de acción, aunque tengamos pocos recursos, aunque a veces no nos consideren o no nos tengan en cuenta, pero hay que seguir. Así que en esas estaremos el miércoles, ¿vale? Vale. Pues nada. Bueno, Por cierto, perdona, Inma, no se me va a olvidar. Gracias a todos y a todas. Y vamos, si te parece, publicamos los enlaces. ¿Ves? Si lo ves adecuado, Inma, y publicamos los enlaces para que los veáis y así los podáis tener de los materiales que os dejaba por la sesión de hoy. ¿Te parece bien? ¿O es quizás un poco tarde ya por las personas mira, que se han ido? vamos a hacer una cosa. Los cuelgo y el próximo día ya están, ¿vale? Vale, gracias. Lo que hacemos es que el próximo miércoles a primera hora los vuelvo a colgar, los vuelvo a publicar por la gente que se ha ido. Ya está. Vale, ¿Vale? sí, No pasa perfecto, nada. ya sí los. Vale, gracias, Inma. Vale. Vale, pues Res, si no tenéis ninguna coseta más, pues acabamos así, nos acogemos a esa propuesta y el próximo miércoles lo vemos y trabajamos un poquito más. ¿Vale? Pues nada, gracias a todos y a todas de nuevo. Gracias. Que tengáis buen fin de semana próximo. ¿Vale? Igualmente, Gracias. que vaya bien. Gracias igual. Hasta luego, Pérez.